Buenas tardes. Se abre la sesión pública extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo con objeto de dar posesión como académicos de número de la primera sección pintura al Instituto señor don José Guevara Castro. Tiene la palabra el secretario, señor Cabrera Pablos. Esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en sesión ordinaria celebrada el jueves 26 de enero de 2012, en la sala de conferencias y exposiciones de Cajamar, cumplidos los trámites establecidos por los artículos 33, 35 y siguientes del vigente Reglamento Real Decreto 1795/1977, tomó el acuerdo de nombrar académico de número de esta Real Academia en la sección primera al ilustrísimo señor don José Guevara Castro. La propuesta vino avalada, como es preceptivo, por la firma de los académicos ilustrísima señora doña Rosario Camacho Martínez y los académicos los ilustrísimos señores don Rodrigo Vivar Aguirre y don Pedro Rodríguez Oliva. Todo lo cual, como secretario, certifico, firmo y sello con el visto bueno de la presidencia y se hace constar en el acta de la sesión de referencia. Málaga, 28 de junio de 2012. Gracias. En los últimos años, y voy solo a referirme a los 6 que llevo ejerciendo como presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, pasamos por un forzado proceso de renovación en su más numerosa sesión de profesionales, como es la de pintura. Causa de ello han sido los fallecimientos de los numerarios Fermín Durante López en 2007, primero dedicado al arte fotográfico por tradición familiar, luego, como él dijera, elevado a una categoría superior, cambiando el objetivo por mis ojos y la máquina por un lienzo. Esteban Arriaga López de Vergara se va a punto de finalizar 2009, pintor de Málaga y el mar, quien, como dejó escrito un compañero nuestro aquí presente, retrató los colores matinales, los dulces ondulados que sosiegan, los encrespados que muestran su poderosa fuerza. Francisco Torres Matas, muerto en 2010, que ocupaba la vicepresidencia primera de la Academia, artista de contrastados méritos y gran persona, pintor de una enorme vocación tan comprometida con su luz y su color, en activo hasta el último momento. Gabriel Alberca Castaño, fallecido en 2011, bohemio, surrealista, pero no ajeno a otros estilos, culto, que ha dejado muchas obras en las instituciones, sorpresivo hasta para dejarnos. Y por último, Francisco Hernández Díaz, en 2012. Evidente su deterioro físico, pero sin desmayar, que acudía hace unos meses, pocos antes de fallecer, a esta sala de Cajamar, en silla de ruedas, donde se colgaba una de sus obras en la exposición que presentó la Academia. Maestro de todo en el arte pictórico, empezando por el dibujo o siguiendo por esas figuras humanas tan definitorias de su personalidad. Nuestros estatutos fijan en 8 los miembros numerarios de la sección de pintura a la que pertenecen en este momento Rodrigo Vivar, Francisco Peinado, Pepe Bornoy, Jorge Lindel, Enrique Brisman y José Manuel Cabra. Ahora se va a incorporar el electo José Guevara Castro, malagueño compartido entre Málaga y Nerja o entre Nerja y Málaga, tanto monta, pero ante todo pintor e impulsor del arte en nuestra ciudad, con un impresionante bagaje de actividades artísticas, exposiciones individuales y colectivas, conferenciante y crítico, organizador de certámenes, fundador de grupos y asociaciones de artistas, etcétera, etcétera. Y asimismo, profesor mercantil, docente de matemáticas, algún tiempo vinculado también a empresas mercantiles. Guevara, a quien conocí a finales de la década de los 40 del siglo pasado, y hemos mantenido muchas horas de conversación con otros amigos comunes, afirma que otra de sus facetas ha consistido en difundir la personalidad y la obra de nuestro más ilustre paisano, Pablo Ruiz Picasso, un trabajador infatigable que tantas puertas abrió al arte del siglo XX. ¿Saben todos ustedes que el discurso de entrada de Guevara en esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo se titula Málaga y Picasso? Seguro que nos va a contar muchas cosas de las que sabemos y de las que no sabemos. El académico, todavía electo, es y ha sido siempre sincero y amante de la verdad,
que a veces molesta, pero él se mantiene fiel al compromiso sin deformaciones. Pepe Guevara estuvo en la traída y llevada visita a Picasso en Cannes el año 1957. Él sí estuvo, como los fallecidos Alfonso de Ramón, Virgilio Galán o Gabriel Alberca, a quien sustituye en la Academia. Y sé que ni adultera ni oculta nada. A última hora se me ocurre llamarle el último de Cannes. Esperamos mucho de ti en esta institución. Enhorabuena y sé bienvenido. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Guevara Castro para pronunciar el discurso de ingreso en esta academia sobre Málaga y Picasso. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos e ilustrísimas académicos y académicas de la Real Academia de San Telmo, señoras y señores, familiares, amigos todos. Es para mí un honor dirigirle la palabra en este acto de mi toma de posesión como académico de número de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, con un relato sobre la visita a Picasso que hace tiempo me pidió realizarse Gabriel Alberca, y una enorme satisfacción el encontrar a mis entrañables y antiguos amigos artistas de los años 40 y 50, así como agradecer a Rosario Camacho, a Pedro Rodríguez y Rodrigo Vivar el proponer mi candidatura, y a Teresa, María Victoria, Estrella, Pepe Bornoy y un largo etcétera, los que me otorgaron su confianza, y al resto de los compañeros que hasta hoy he ido haciendo en el seno de esta institución, a los que ofrezco mi sincera amistad y colaboración. Lamento profundamente no hallar a los que se fueron de esta vida, pero que continúan vivos en mi recuerdo. Sería muy larga la lista, desde Bermúdez Gil, Baltasar Peña, Juan Temburi, Alfonso Canale, Julián Semero, Rafael León, Paco Hernández, hasta Virgilio Galán y Gabriel Alberca. Fueron estos dos últimos, junto con Juan Cuenca, Alfonso de Ramón, Jorge Lindel, Paco Hidalgo y otros muchos, Bono, Rodrigo, Brinman, Godino, los que en el Pimpi, una noche del otoño del 53, iniciamos aquella aventura que se llamó Peña Montmartre, que sirvió para remover en el terreno artístico las tranquilas aguas de la Málaga dormida, con exposiciones, charlas y coloquios sobre arte en aquel lugar, culminando con aquel viaje que emprendimos otro día de otoño del 57, Alberca, Alfonso, Virgilio y yo como pintores, con nuestras obras, acompañados de Vicente Serra y el industrial Paco Ramos y su hijo Paquito, que nos llevaron en su furgoneta, previo pago del combustible, a la Ville Californie de Picasso en Cannes y después a París. ¿Por qué no camina? No, está en automático. Debería de... Bien, vamos a ver. Llegados a Cannes y localizada la dirección de Picasso, fuimos hasta la Villa Californie. Nos recibió Jacqueline, que nos comunicó que Picasso almorzaba fuera con unos amigos, pero que volviésemos sobre las 4 de la tarde. Algo desencantado, le dejamos las cajas con los regalos que le llevábamos y nos volvimos a Cannes. Después de almorzar en un restaurante, decidí llamar al teléfono que nos indicó Jacqueline. Eran ya las 4:30 y me atendió en español una persona que me dijo que el maestro hacía rato que nos esperaba. Rápidamente volvimos a su residencia, abriéndonos la puerta, quien luego supimos que se trataba de Jaime Sabartés, su amigo y secretario, que nos acompañó hasta Picasso, que salía a nuestro encuentro, abrazándonos llenos de emoción, ya que era la primera vez en su vida que recibía visita de sus paisanos, jóvenes y pintores. Y nosotros, además de los regalos, le llevamos la admiración y el cariño del pueblo de Málaga.
Nos sentamos alrededor de una gran mesa y se generalizó la conversación hasta bien entrada la noche, haciéndonos 1001 preguntas sobre Málaga, si había palomas en la Plaza de la Merced, donde jugaba cuando niño saltando a los bancos de mármol y rozándose las rodillas, si se cantaba todavía una nana que tarareó, luego una letra de los Tanguillos del Pillayo. ¿Qué se dice de Picasso en Málaga?, pregunta Sabartés. Y antes de que alguno dijera una verdad inconveniente, me adelanté contestando que como no nos llegaban libros ni reproducciones de su obra, no se hacían comentarios. Entonces, Picasso le dijo a Sabartés: cuando estos jóvenes terminen su estancia en París y vayan a volver a Málaga, les entregas un ejemplar de todo lo que se ha publicado, catálogos, libros, litografías, etcétera, para que sean depositados en el Museo de Bellas Artes a disposición de los malagueños. Antes de despedirnos, nos dijo que volviésemos al día siguiente, por la mañana, y que llevásemos nuestros cuadros, porque deseaba ver qué pintaban los jóvenes de su tierra. El día se presentó soleado, como si estuviésemos en Málaga, y la temperatura era muy agradable, aunque fuera mediados de noviembre. Picasso nos esperaba en el jardín con Jacqueline, Jaime Sabartés y David Douglas Duncan, que estaba realizando un reportaje fotográfico a Picasso. Nos invitó a que recorriésemos toda la casa y pudimos ver en el piso de arriba, en salones vacíos de muebles, varios grandes cuadros a medio pintar, apoyados en las paredes, con un periódico debajo con algunos pinceles y colores. Se trataba de las versiones de las meninas. También sobre una silla había una pequeña reproducción gráfica del cuadro de Velázquez. En la planta baja, con un gran desorden, se amontonaban cuadros de otros pintores, Matisse, Renoir, Degas, cuadros suyos de las épocas azul, rosa, cubista, cajas de cartón, escultura, sombreros, bartolitos. Luego, en el jardín nos mostró las esculturas de la cabra, el hombre con el cordero, búhos, salamandras, cabezas, bustos. Como llevaba mi cámara, le pregunté: don Pablo, ¿puedo hacer una foto? Hombre, estás en casa de tu abuelo, haz todas las que quieras. Estaba contentísimo. Aparte, me dijo Sabartés, le estáis dando un día de fiesta al maestro. Hace tiempo que no le veía disfrutar así. Picasso entró un momento en la casa y volvió con una escalera de mano que apoyó en la furgoneta diciendo: vamos a ver ya vuestros cuadros. Se fueron bajando y disponiendo en el jardín, apoyados en el seto, en la escalinata y las paredes de la entrada. Y al poco, Picasso volvió a entrar en la casa, saliendo con cuadros suyos y poniéndolos entre los nuestros, exclamó: para que sea una exposición de malagueños. Estaba radiante de satisfacción, y nosotros más que él, por el alto honor que dispensaba a nuestra pintura y a Málaga. Hice alguna foto de la exposición improvisada. Después quiso que David Douglas nos hiciera con mi cámara una foto a todo el grupo, y en el momento de la misma me decía: este es el grupo Picasso. Luego me comentó que cuando tenía nuestra edad y estaba en París con sus amigos, todo el mundo les conocía por el grupo Picasso. Se interesó por nuestra pintura y deseaba que expusiéramos en París, en la Galería Louis Leris, que visitáramos a Jaime Sabartés en su estudio en Grandes Agustín número 7, que nos parásemos en el castillo de Grimaldi, en Antibes, a ver otras obras suyas, que tuviésemos cuidado en la carretera, que si queríamos algo de él, que no tuviésemos reparos en pedírselo, que era nuestro abuelo. Y riendo con Sabartés le decía: porque ahora que no tenemos dientes, nos sobran los bistecs. Entonces, uno de nosotros, sacando del bolsillo un catálogo de una exposición de grabados y dibujos de Picasso que habíamos visto la noche antes en Cannes, le dijo: maestro, ¿me puedes poner aquí tu autógrafo? Los otros tres también llevábamos el mismo catálogo, se lo dimos con idéntico ruego. Entró unos momentos en la casa y al poco salió con los cuadros en la mano, en los que además de su firma había realizado un dibujo con lápices de colores en cada uno. Nos pusimos a dar saltos de alegría. Él se reía al vernos tan felices y dirigiéndose a Vicente Serra le dijo: ven conmigo, tú que eres el mayor, que te tengo que dar instrucciones.
y se adentraron en la casa mientras volvíamos a colocar los cuadros cuidadosamente en la baca de la furgoneta. Cuando volvieron, Picasso y Vicente traían un sobre grande y una caja de Gaulois, diciéndonos que el tabaco estaba muy caro en Francia y que en el sobre iban instrucciones para Sabartés y no se abriera hasta que estuviésemos en París. Después nos despedimos con gran afecto, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Emprendimos el viaje hacia París y preguntamos a Vicente Serra sobre la conversación aparte con Picasso. Vicente contestaba con evasiva. Notamos después que se iba distanciando cada vez más de nosotros, como si algo le preocupara, y esto nos hacía entrar en cierta sospecha. Viajamos toda la tarde y noche y por la mañana llegamos a Grenoble. Aunque nuestras reservas estaban tocando fondo, decidimos entrar en un modesto restaurante y tomar algo caliente. Aprovechamos la ocasión para pedir a Vicente que abriera ya el sobre que le entregó Picasso. Él se resistía, pero le convencimos de que estábamos cerca de París y que Picasso tal vez nos recomendaba algún alojamiento. Al final accedió y sacando el sobre que guardaba sobre el pecho, debajo de la camisa, lo abrió y salieron una nota y un montón de billetes de 10.000 francos. En total, 300.000. Por lo que tocábamos a 60.000 francos cada uno de los 5. La alegría fue enorme, pues con esto quedaba resuelto el problema económico, así que cambiamos el menú y brindamos con champán a la salud de Picasso. La noche del 20 de noviembre llegábamos a París, después de 15 días de viaje desde Málaga. Tomamos contacto con la Embajada de España y el conde de Casarroja nos obsequió con un banquete de bienvenida en la Embajada el 26 de noviembre, al que asistió también el embajador de Noruega, Ross Antwerp, y el señor Mesía, agregado cultural de la Embajada Española, y sus respectivas esposas, acordándose la fecha de la exposición para el 10 de diciembre en los salones de la Biblioteca de España. El señor Mesía nos facilitó un pase para visitar gratis los museos. Aquella tarde se inició la desbandada. Paco Ramos y su hijo consideraron que ya habían visto París y hubo que ir a la prefectura de policía para desglosarlo del visado colectivo, con lo que el viaje de vuelta a España en la furgoneta quedó cancelado. 2 o 3 días después, nueva visita a la prefectura porque se marcharon Alfonso de Ramón y Alberca. Entre visitas al Louvre, al Museo Rodin, al Jeu de Paume, al de Arte Moderno, a cuantas exposiciones encontrábamos a nuestro paso, a Montmartre, a Montparnasse, donde conocimos a Vidal, un catalán que tenía una galería en Rue de l'Ambre, y un taller de marcos de estilo en el mismo edificio, que dio trabajo a Virgilio, quien conocía bien el oficio de la talla en madera, y en cuyo taller solíamos reunirnos cada tarde para acercarnos al Dom a tomar unos vinos en un ambiente de artista, hasta que una tarde, tierra trágame, se presentó en el taller de Vidal nada menos que Sabartés, que nos puso de chupa de Dómine y nos comunicó: hace 12 días que estáis en París, Picasso está muy preocupado porque no tiene noticia vuestra, que hasta hacía muchos días que habíamos salido de Cannes, que ya le había llamado varias veces preguntándole por nosotros, que tal vez nos había ocurrido algo, y si nos habíamos distribuido los 500.000 francos que entregó a Vicente en un sobre, y que al día siguiente nos esperaba a las 11 de la mañana en Gran Agustín 7, el estudio de Picasso. Asentimos compungidos y le pedimos disculpas por nuestra falta de atención a Picasso, que tanto se preocupaba por nosotros. Después que se marchó Virgilio y yo sujetamos a Vicente de los brazos, que no sabía cómo escurrirse, y muy enfadado le interrogamos: ¿con qué 300.000 francos en lugar de 500.000? Ya podía estar soltando el resto, así que pudimos sacarle 30.000 más cada uno, con la condición de que les diese una copia de las fotos que hice durante la visita a Picasso, porque juraba y perjuraba que no podía darnos más, que había enviado el resto a su mujer y en regalos, y era lo que le quedaba.
No lo creímos, pero menos da una piedra. Al siguiente día, con las orejas gachas, nos vimos con Sabartés en el estudio de Picasso, donde iba cada mañana a despachar la correspondencia y ocuparse de sus asuntos. La precipitada vuelta a España de la mitad del grupo que había visitado a Picasso le había producido cierta desconfianza hacia nosotros, así como la falta de noticias. Tratamos de justificarnos explicándole que no nos habíamos dado cuenta del tiempo transcurrido con las visitas a los distintos museos y exposiciones. Fue comprensivo y aceptó nuestras disculpas, haciéndonos prometer que le escribiríamos a Picasso enviándole las fotografías que había hecho, sobre todo las del grupo Picasso, con nuestros nombres respectivos al dorso, detrás de cada uno. Así lo prometí y cumplí, adjuntándole en el sobre algunos de mi dibujo en París. En la embajada supe que existía en la ciudad universitaria de París un colegio de España, al que me trasladé para mejor integrarme en la cultura y ambiente artístico de París, ya que Virgilio y Vicente hacían una vida diferente a la que yo deseaba. El 10 de diciembre se inauguró en la Biblioteca de España la exposición del grupo, a la que también se había sumado Vicente Serra. Quería participar con unos cuadritos que le ayudó a pintar Virgilio, a pesar que el acto inaugural resultó muy concurrido, luego pasó bastante desapercibida y las veces que fui por allí no había casi nadie. Seguí visitando a Sabartés cada sábado, quien por entonces no quería saber nada de los demás que quedaban del grupo, ya que se había enterado a través de Vidal que 2 de ellos habían vendido los dibujos que les regalara Picasso y no toleraba tamaña deslealtad. Me aconsejó que me distanciara de Vicente, que no le caía nada bien, y eso que no sé si llegó a enterarse de la faena que éste nos había hecho con el dinero de Picasso. Después supe, por la correspondencia 9 de diciembre del 57, Tembure-Sabartés, donde se desprende el dato de los 300.000 francos, ante la sorpresa de este último. Posiblemente Temburi tuvo noticias a través de Paco Ramos, que sería cliente de su ferretería, dado su negocio de montacargas. Pasaba las mañanas charlando con Sabartés. En una ocasión recibió un grupo de artistas exiliados húngaros a los que entregó un sobre con un auxilio de Picasso. Después de almorzar juntos en un restaurante cerca del Sena, acompañaba a Sabartés a su casa en la Rue de la Convención. Seguíamos nuestras charlas y comentarios sobre temas diversos mientras saboreábamos un excelente café, aconsejándome, dada mi preocupación por algunos temas sociales, que me dedicase a escribir sobre ellos. Asistí al estudio de dibujo y pintura en la Académie de la Grande Chaumière, donde encontré a Pepe Díaz, al que conocía de Madrid cuando hacía la mili con Paco Hernández. Virgilio se marchó para España antes de que terminase la exposición y a Vicente lo vi el último día cuando fui a retirar mis cuadros. Vicente se hizo cargo de las obras restantes, pues según dijo, los que se habían marchado le habían dejado ese encargo. Durante mi estancia en París, el contacto con otros pintores, músicos y escultores en el Colegio de España y a otros que encontré en los lugares que frecuentaba, Albalá, Pepe Díaz, Aurelio Teno, sobre todo en el Café de la Liberté, donde se reunía la tertulia de Tito Livio de Madrazo, el Café Selet, donde encontraba a Neil Malou, un pintor americano que había vivido en Málaga, el Foyer des Artistes, la Rotonde, donde me solía encontrar con Jenny, una joven mexicana estudiante de ballet que conocí en la ciudad universitaria y que me servía de modelo. Y con la ayuda de las conversaciones con ellos, con Vidal y Sabartés, y de las exposiciones que visitaba, me fui poniendo al día de las corrientes artísticas del momento, haciendo evolucionar mis conceptos estéticos. Pinté varios retratos y, aunque el tiempo no acompañaba, algunos paisajes urbanos parisinos. El cielo estaba siempre gris, el sol apenas si se dejaba intuir, con un débil resplandor, y los edificios, con sus característicos tejados, dibujaban débilmente contrastadas las siluetas de sus chimeneas. Conseguí un trabajo de contabilidad en Le Fiacre, un buen restaurant por Saint-Michel, que tenía muy buena clientela y era un lugar delicioso con dibujos en las paredes de muchos de sus clientes, a los que se unieron algunos de los míos. Solo me ocupaba un par de horas al día y me proporcionaba un buen ingreso que me permitía vivir en París
sin tocar el dinero que me regaló Picasso, pues era el propósito que me había hecho antes de emprender el viaje: estudiar, pintar y vivir por mis propios medios. Yo pensaba que tras la exposición en la Embajada podríamos realizar otra con la mediación de Sabarté en la Galería de Luis Leris, que nos recomendara Picasso, pero con la marcha anticipada de Alfonso, Alberca y Virgilio, que no me esperaba, estos planes quedaron arruinados. Posiblemente Picasso albergaba grandes esperanzas en nosotros, sus paisanos, con los que se identificaba y a los que deseaba ayudar y guiar en nuestros primeros pasos en París, como lo demostró por su interés en las continuas llamadas a Sabarté preguntándole por nosotros. La vida en París me estaba resultando grata y acogedora. Hasta ahora, menos los planes con mi grupo, todo estaba resultando a pedir de boca. Tenía buenos amigos, disponía de un cómodo alojamiento, un buen trabajo que me ocupaba poco tiempo, estudiaba y pintaba. Mi concepto del arte evolucionaba y a la hora de volver a Málaga habrían desfilado ante mí miles de obras de arte, de museos y exposiciones, desde el antiguo Egipto, Grecia, los clásicos, románticos, impresionistas, fauvistas, hasta la abstracción. Un buen día, estando con Sabartés, siempre con su gorra de paño sobre la cabeza, en Grandes Agustín, hablando de muchos temas, de pronto me preguntó: ¿cómo va el romance con la mexicana? Quedé sorprendido sin saber qué contestar. ¿Cómo sabía Sabartés mi relación con Jenny, si yo no le había comentado nada al respecto? En una ocasión le pregunté a Jenny si conocía a Jaime Sabartés. Se limitó a sonreír misteriosamente y, como toda respuesta, me indicó que fuéramos a visitar a Picasso la próxima primavera. Cuando disponía de tiempo, volví a visitar los museos, entre los que más me impactaron, tal vez por la proximidad a mi estética de entonces, fueron los de Rodin y el Jeu de Paume. Me entusiasmaba Monet con sus azules y sus ágiles pinceladas. También Renoir, Degas y Manet en la manera de tratar cada uno el color. Los toques de pastel de Degas en su bailarina o los desnudos de campesinas de Renoir con su juego de luces y el Le Moulin de la Galette recreando el ambiente festivo y luminoso de un domingo con el dinamismo de los golpes de luz sobre la figura de los danzantes. El retrato de Bertha Morisot de Manet era una joya con su buen empleo de los negros en el sombrero enmarcando el rostro de la pintora. De una de mis cartas a Dirilo desde París, 19 de enero del 58, creo que Picasso comprenderá las razones que le expondré y no tomará a mal la causa de mi marcha. Le escribiré una larga carta dándole cuenta de mis actividades, museos visitados, exposiciones, cuadros pintados. Entre dibujos y acuarelas ya llevo hecho unos 200 y 6 retratos al óleo, a los que he hecho fotografía. Y los nuevos horizontes que he descubierto en arte al tomar contacto con los pintores de París, ideas desarrolladas. Era ya vencido enero y en la administración del Colegio de España se recibió una notificación de la policía para que me la entregasen, indicando que mi permiso de estancia en Francia había expirado y que pasase por la prefectura. Me daban 48 horas para salir del país. El tiempo se me había ido sin darme cuenta, pero la triste realidad se imponía. Me despedí de mis amistades y visité por última vez a mi amigo Jaime Sabarté, con quien tan buenos ratos de charla había pasado, en aquel ambiente entrañable del estudio de Picasso. Le insinué que podría llevar entre mis cuadros algunos de Picasso para el Museo de Málaga, y me indicó: aquellos embalajes llenos de cuadros están destinados a Málaga. ¿Para cuándo? No te preocupes, a su debido tiempo. Por ahora, llévate estos libros y grabados para el museo. Me había preparado unos paquetes de libros y grabados de Picasso y catálogos de exposiciones, recomendándome que los entregase al Museo de Málaga a través de don Juan Temburi. Semanas antes me había dedicado por 3 souvenirs, una biografía suya sobre Picasso, volviéndome a insistir que cogiese la pluma, además de los pinceles. Me comentó que gracias a mí las esperanzas que Picasso había puesto en el grupo no se habían frustrado del todo. En otras estancias en París seguí trayendo libros y catálogos. Muchos de ellos estaban dedicados a Sabartés por Picasso, libros y carpetas que más tarde en el museo catalogaríamos Manolo Casamar y yo, de lo que luego se conoció como legado Sabartés. A mi vuelta a Málaga
en 1958, me había ocupado de reorganizar el Grupo Picasso, al que se unieron otros pintores para difundir la obra de Picasso mediante conferencias ilustradas con diapositivas y con los otros miembros del grupo organizando exposiciones y tertulias donde tratábamos de asimilar los 80 años de retraso que distanciaban a Málaga de los movimientos artísticos que se habían desarrollado hasta los años 50. Nos unimos al movimiento artístico del Mediterráneo, MAM, que lideraba el crítico de arte Vicente Aguilera Cerní y que gestionaba Juan Portolés, concurriendo a diferentes exposiciones circulantes con los grupos que lo integraban, participando después, en 1961, en el Congreso de Cooperación Intelectual por el 4º centenario de Velázquez, con Camón Arnal, Gallanuño, Moreno Galván, Temburi, Canales, Castro Arines, Faraldo. Se acordó poner una placa Picasso en la casa en que nació, en la Plaza de la Merced, por su 80 aniversario, y organicé en el Museo de Málaga, con la ayuda de Manolo Casamar y el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, que presidía Paco García Grana, una exposición de cerámicas de Picasso que me llegó a través de Francisco Marqués Uranga. También se expuso la colección completa de la tauromaquia en el Museo de Bellas Artes, donde en 1964 se habilitó una sala con la obra gráfica de Picasso que se había traído desde París en varios viajes. El Grupo Picasso, tras 7 años de intensa actividad, en los que se realizaron unas 20 exposiciones y otras tantas conferencias y celebraciones cada 25 de octubre, fue disuelto por orden gubernativa el 26 de octubre de 1964, al día siguiente del último homenaje, en que tuve que personarme en comisaría con las molestias pertinentes, continuándolos después a partir de abril del 73, fecha de su fallecimiento, con exposiciones homenaje a su memoria del grupo 9 pintores. Años después, en el 81, el Grupo Picasso volvió a reaparecer con una exposición de su fundador, Alberca, de Ramón, Guevara y Virgilio, en Galería Miramar, para celebrar el primer centenario del nacimiento de Picasso y aún otra más en el 88, en el Terral, en acto de protesta por la manera en que ahora se contaban los octubres picacianos, como si antes y durante muchos años, en tiempos políticamente difíciles, no se hubiesen celebrado actuaciones sin financiación y riesgo. Más tarde, en 1994, se editó un vídeo sobre el Grupo Picasso en formato 16:9, dirigido por Félix Gil, de TVE, financiado por la Comunidad Europea, emitido en varios festivales, al que contribuí con la documentación gráfica de mi archivo y las obras que me regaló Picasso, en el que intervienen integrantes del Grupo Picasso, Alberca, Brinkmann, Terramón, Guevara, Lindel y Virgilio. Desde junio a noviembre de 2007 se celebró en el Museo Municipal de Málaga una exposición homenaje a los pintores Alberca, de Ramón, Guevara y Virgilio, por el 50enario de la visita a Picasso, organizada por su directora, doña Teresa Sauret, documentada con la información de mi archivo. La bibliografía sobre el Grupo Picasso y sus actividades es extensa, sobre todo a nivel local, que en algunas ocasiones despertaron fuertes polémicas y debates en la prensa. En otras eran artículos y comentarios en las columnas de arte, como el que a continuación transcribo parte de un artículo del doctor Antonio Molina de Haro, aparecido en el periódico La Tarde el 10 de abril de 1962. Contribución y significación humanística del Grupo Picasso de Málaga. En Málaga, hace 7 años aproximadamente, surgieron y se agruparon una serie de artistas jóvenes que pretendían expresarse en conjunción con la época que les había tocado vivir, es decir, hacer arte, lo que se conoce particularmente como arte moderno, abstracto, actual, informalista o de vanguardia. Palabras que no expresan nada, ya que el arte hasta ahora ha sido siempre el signo plástico expresivo del tiempo y del contexto cultural y emocional donde el hombre, artista o no artista, se halla inserto. Hoy este grupo tiene una extensa producción y un brillante currículum vitae.
Destacamos entre sus innumerables exposiciones Madrid, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Haus der Kunst de Múnich, París, etc. Sería interminable, dado el gran número de artistas que componen este grupo, hacer una referencia y valoración individual de cada uno de los que en él militan o han militado. Nos limitaremos a citar quiénes son Gabriel Alberca, Enrique Brinkmann, José Guevara, Jorge Lindel, Juan Montero, Uwe Pelsho, Alfonso de Ramón, Stefan von Rijsby, Rodrigo Vivar y Marina Barbado. Estos artistas se aglutinaron por diversas razones. Entre las más destacadas y plausibles fue la pretensión de crear una atmósfera de renovación artística en la ciudad de Málaga, que como tantas otras provincias españolas, excepto Barcelona en primer lugar, Madrid y algunas otras excepciones parciales, se nutría de un arte anecdótico, esclerosado e inerte. A lo largo de los años, este grupo ha conseguido en gran parte lo que se proponía y al menos un amplio sector del público de la localidad se ha familiarizado con el manido arte moderno e incluso su presencia ha encontrado eco y apoyo en las instituciones malagueñas. En resumen, los objetivos conseguidos por esta agrupación malagueña, después de un empeño y una constancia que solo ellos sabrán, el sufrimiento, las vicisitudes morales y las contrariedades que su propósito les habrá proporcionado, han sido los siguientes. Primero, una amplia y valorada producción. Segundo, una labor didáctico-cultural, tal como dice el catálogo de 1959. El Grupo Picasso ha tomado sobre sí una responsabilidad de orden cultural a falta de otras entidades locales que se preocupen de la empresa, de mostrar a sus conciudadanos, dentro de la mayor objetividad y amplitud de criterio, el arte que hoy se hace en España. Tercero, levantar a Andalucía a la altura que merece su tradición universalista en la esfera de las artes plásticas, situándolo al mismo nivel conceptual del arte que Barcelona, Múnich, París, Milán, Nueva York, etc. Este grupo de Málaga merece una especial gratitud por parte de Andalucía, que tan inexplicablemente se había quedado rezagada en las artes plásticas. Después de medio siglo de aquel primer contacto Málaga-Picasso, durante el cual el Grupo Picasso, a través de homenajes, exposiciones y conferencias, se ocupó de difundir el nombre y la obra de Picasso dentro y fuera de Málaga, como también el Grupo de los 9 pintores desde 1973, en homenaje a su memoria. Hoy nos podemos congratular, en la tierra que le vio nacer, de nuestro flamante Museo Picasso, para bien del arte de nuestra ciudad y de nuestros conciudadanos. A continuación, procede a imponerle la medalla reglamentaria de académico, mirando al tendido. ¿Tiene botón de solapa? ¿Tiene botón de solapa o no tiene botón? Si cabe. Ya he aprendido. Y el diploma, la crónica. No, está por ahí. A continuación, contesta a su discurso de entrada el académico de número, ilustrísimo señor don Pedro Rodríguez Oliva. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente e ilustrísimos señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores. Como hemos oído en la lectura del acta con la que ha iniciado este solemne acto el señor secretario,
la candidatura que dio origen a la elección por esta Real Academia del miembro numerario que ahora ingresa en la sección primera de nuestra corporación, estuvo avalada por el reconocido pintor Rodrigo Vivar, precisamente compañero de lejanas aventuras artísticas del nuevo académico, por la catedrática de Historia del Arte, nuestra compañera de la Academia, la profesora Rosario Camacho, y por quien está ahora en el uso de la palabra. Permítanme que en esta ocasión no quiera hablar solo en nombre propio, sino hacerlo también en el de los 3 académicos solicitantes y que por ello reitere, haciéndolas ahora públicas, algunas de las razones que en su momento adujimos ante el Pleno para que la plaza de académico de número que había quedado vacante por fallecimiento del numerario señor Albercá Castaño fuese ocupada por don José Guevara Castro. Arguimos en aquella ocasión que considerábamos de gran importancia la presencia en nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de este conocido e incansable pintor, cuya muy consolidada formación artística y académica es el resultado de compaginar entre los años 1942 y 1950 su especialización en la Escuela Profesional de Comercio de Málaga, en la que obtuvo con las máximas calificaciones el título de profesor mercantil, con los estudios de dibujo, pintura, modelado y litografía en nuestra Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente, entre los años 52 y 53, continuó su formación artística en la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona y, como acaba de contarnos, tras su viaje a Cannes, se trasladó a París, donde podemos decir que, becado por Picasso, amplió estudios en la Académie de la Grande Chaumière. Más tarde, siguió formándose en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y académicamente hizo estudios de ciencias económicas en las correspondientes facultades de Málaga y Madrid. E incluso, no hace tanto tiempo, los pasados años 2006-2008, ha realizado estudios en la especialidad de Historia del Arte en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Son, pues, muy abundantes los méritos del reconocido artista que ahora ingresa como numerario en esta academia. Hasta su jubilación profesional en 1990, su currículum en la empresa y en la docencia es variadísimo y muy completo. En Málaga ha sido profesor en la Escuela Profesional de Comercio, en el Instituto de Estudios Superiores y en el Colegio Menor Mediterráneo. Fue funcionario por oposición del Instituto Nacional de Previsión, aunque fundamentalmente ha desarrollado en Málaga y en otras ciudades una amplia labor profesional en importantes empresas, entre ellas Citesa, en la que trabajó durante 2 décadas. Su importante obra pictórica ha sido adecuadamente valorada en numerosas ocasiones y, de modo particular, en cada una de las exitosas exposiciones individuales que a lo largo de su fecunda vida artística ha realizado en varias salas, en Málaga, en pueblos de nuestra provincia, en ciudades de España e incluso en el extranjero, como en el caso de Montreal. Y, del mismo modo, en las numerosas exposiciones colectivas en las que ha participado también en la ciudad de Málaga, en pueblos de la provincia y en otros lugares de España, Francia y también de otros lugares más alejados. A lo que cabe sumar la valiosa e importante labor como gestor y difusor de la cultura que ha venido desarrollando y que aún desarrolla con incansable actualidad en estos momentos en los ámbitos de Málaga y de la ciudad de Nerja. Entre los premios obtenidos a lo largo de su carrera, debemos recordar que en 1948 ya obtuvo la primera medalla del SEU de Málaga y que en las convocatorias del año 53 y 54 tuvo la segunda medalla de Educación y Descanso y en el 58 la primera medalla en las bodas de plata del Instituto Nacional de Previsión y en el 59 la segunda medalla de la Diputación malagueña y en el 77 obtuvo en SESA en Madrid el segundo premio, en el Real Club Mediterráneo de Málaga en el 85 ganó también el premio segundo y en el año 91 obtuvo la primera medalla en el Círculo de Bellas Artes de Málaga. Conferenciante sobre temas de arte en múltiples ocasiones en diversas sociedades de Málaga, nuestra provincia, Madrid, Cacabelos, Münster, Martos, Huelva, sería muy larga la lista de ciudades en las que ha desarrollado estas actividades, también cuenta en su nutrido currículum con un buen número de publicaciones. Miembro de la Asociación Andaluza de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, ha realizado muy distintas actividades de crítica artística en Radio Juventud y Radio Nacional de España de Málaga, en el diario malagueño La Tarde,
en la revista madrileña de La Crítica del Arte y en la de Gijón La Brocha, así como en la revista virtual Icaria. Finalmente, los tres proponentes destacábamos que nos parecía especialmente relevante el papel desarrollado por el candidato allá por el año 1954 como miembro constituyente de la Peña Montmartre y en su posterior transformación en el Grupo Picasso tras la excepcional aventura que protagonizaron en 1957 algunos de sus miembros para visitar a Picasso en Cannes. Dos de los pintores que participaron en aquel mítico viaje, Virgilio y Alberca, ya fallecidos, han pertenecido a esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y el ingreso ahora en la misma de don José Guevara Castro permite a nuestra institución mantener a través suya ese vínculo de unión de Picasso con Málaga al que todos estos artistas tanto contribuyeron. Es necesario que recordemos que sin esa visita a Picasso, quizá esta Academia y la sección de Bellas Artes de nuestro Museo de Málaga no hubieran recibido el denominado legado Sabartés, aquella valiosa serie de libros sobre Picasso o con ilustraciones y dedicatorias suyas, cuya llegada a Málaga tanto animó a don Juan Témburi, recordemos, académico también de esta Academia, a no cejar en el decidido empeño de abrir en Málaga un museo con obras del más universal de sus hijos, cosa que, por suerte, habría de convertirse en realidad bastantes años después. Como nos acaba de referir con toda clase de detalles el nuevo académico, aquel azaroso viaje para ir a ver al universal malagueño en la bella ciudad de la Riviera Francesa, donde Picasso vivía en la Ville Californie desde hacía 2 años, mereció la pena. En ese lugar los jóvenes pintores malagueños pudieron estar con Pablo Ruiz Picasso, con su musa de aquellos años, Jacqueline Roque, a la que el pintor había conocido a comienzos del 54. Pudieron estar con Sabartés, su secretario, al que nuestra ciudad Málaga tanto debe. Allí, en ese sitio casi idílico, al borde de un jardín, donde florecían exuberantes toda clase de plantas, entre las que, como es tan común en esta nuestra tierra, no faltaban algunas exóticas, en los mismos escalones de la Californie se montó una exposición de pintura malagueña en la que los lienzos de Picasso, que a sus 76 años quería que sus paisanos le llamaran castizamente abuelo, se mezclaron con los de Virgilio Galán, Alfonso de Ramón, Gabriel Alberca y con los de José Guevara. Nuestros entonces jóvenes artistas vieron de sobra compensada todas y cada una de las contrariedades de su largo y cansado periplo en aquella furgoneta repleta de lienzos y de productos de nuestra tierra, en las que no faltaba la tierra misma de Málaga, un saquito con arena de sus playas, según me contó una vez Gabriel Alberca. Y concédanme que al nombrar al tristemente desaparecido académico, cuya vacante en esta corporación tan merecidamente ocupa hoy su compañero Guevara, recuerde que Alberca afirmaba que de aquel viaje y de sus recuerdos del encuentro con Picasso le quedaba la sensación de haber vivido un milagro. Por sus más que reconocidos méritos, y como en su presentación ya ha señalado con acierto el señor presidente de esta Academia, la corporación le recibe hoy sintiéndose muy honrada de que don José Guevara Castro pase a formar parte de ella. Don José Guevara Castro, miembro de número desde ahora, tengamos la seguridad de que por su tesón, sus grandes capacidades y sus amplios conocimientos será de gran ayuda para los proyectos de esta corporación. Al felicitarnos por su incorporación a la misma, nos atrevemos a solicitar del nuevo académico, al que ahora tengo la gran satisfacción de dar la bienvenida, que siga recordándonos, como en sus años de académicos lo hicieron Virgilio y Alberca, aquel 6 de noviembre de 1957, en que Picasso le recibió en Cannes junto a sus otros 6 compañeros de viaje y, como nos ha recordado, tarareando una nana, cantando unos tanguillos del Pillayo, les preguntaba lleno de ansiosa nostalgia por las palomas y los bancos de mármol de su Plaza de la Merced. He dicho. Pepe, bravo. Muchas gracias y termina el acto y se da por levantada la sesión. Gracias.